Amén. Una vez más, un saludo fraternal para esta congregación, la Iglesia Bíblica Cristiana, el Fundamento. Y como lo vimos al principio, en la lectura al unísono, vamos a estar meditando sobre Hechos capítulo 5, de los versículos 17 al 32. Y el título del sermón está basado en el versículo 29 que dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y por varias razones es importante hablar acerca de la obediencia a Dios. Estamos en una época, hermanos, en que en muchas partes del mundo el ser cristiano causa irritación y causa persecución hacia el pueblo de Dios. Pero también, aún en los países donde no hay persecución, vemos que uno de los problemas más graves que tiene la iglesia es la falta de obediencia a la palabra de Dios. Y el propósito del sermón no solamente fortalecer a la iglesia y animarla a obedecer a Dios antes que a los hombres con respecto a lo que puedan ser las persecuciones o las leyes que contradicen las leyes de Dios, pero también que el creyente tenga una genuina obediencia al Señor, a su palabra, a su mandato y por supuesto a obedecerle en todo lo que Él nos ha enseñado y nos ha demandado ya como pueblo redimido. Obedecer a Dios antes que a los hombres. No es fácil, hermanos, pero es posible si lo hacemos en Cristo Jesús. A manera de introducción, quisiera decir que este es el segundo encuentro de los apóstoles con el sumo sacerdote y con el Sanedrín judío. Y este segundo encuentro muestra que la oposición de los dirigentes judíos iba cada vez más en aumento. Miremos algunos contextos. Por ejemplo, en el capítulo 4, tras la curación de un cojo, solo Pedro y Juan habían sido encarcelados e interrogados. Miremos por un momento el capítulo 4, el versículo 3, que dice, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Y el versículo 18, que dice, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ahora, quiero que tengamos muy presente este texto, porque aquí están diciendo que les exigían que no enseñaran ni hablaran en el nombre de Jesús. Pero en la medida en que la persecución va aumentando, vamos a ver cómo inclusive la expresión hacia el Señor es cada vez más despectiva. Pero en nuestro capítulo 5, ya en los versículos 18 y 28, vemos que la persecución era para todos los apóstoles. Y acto seguido, el Sanedrín acompaña sus amenazas con la flagelación. Miremos lo que dice el versículo 18 del capítulo 5. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Verso 28. Diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y en el versículo 40 del capítulo 5 dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de los apóstoles? Que es ahí también donde viene la aplicación para nosotros como iglesia. Por su parte, los apóstoles fueron más explícitos en cuanto a expresar su responsabilidad de obedecer a Dios antes que a las autoridades humanas, pero que quede claro lo siguiente, cuando éstas prohíben hacer aquello que Dios manda. Vamos nuevamente al capítulo 4 y en los versículos 19 y 20 dice lo siguiente. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos
oído. Ahora, en la medida en que avanzamos en la exposición de la palabra, sí quisiera que cada hermano en su interior pidiese la guía y la dirección de su Santo Espíritu para que esta palabra halle un corazón como tierra fértil, para que sea fructífero al 30, al 60 y al 100 por uno de la palabra que se predica. ¿Por qué? Porque aquí ya vemos una primera aplicación profunda para la iglesia. Estamos nosotros hablando de lo que hemos visto y conocido acerca del Señor, porque esa es nuestra vida, ese es nuestro ministerio, predicar y hablar de aquel que es el Salvador. Y tenemos que llevar el Evangelio de Salvación a muchas personas. Miremos también lo que dice el capítulo 5, en el versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en el versículo 32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y nuevamente menciona la palabra, nosotros somos testigos de estas cosas. Y también otra aplicación para la iglesia. Si el Señor ha salvado tu vida, si has nacido de nuevo, eres testigo de lo que Cristo ha hecho por ti y eres conocedor de lo que el Señor puede hacer por otras personas a las que tú les puedas compartir las buenas nuevas de salvación. Ahora bien, a medida que la persecución se iba intensificando, también lo hacía el gozo de los testigos de Cristo, por el privilegio de sufrir a causa del nombre y de la obra de Cristo, y su determinación de perseverar en el llamamiento para dar testimonio de él. Ya hemos explicado tal vez en otras oportunidades que el creyente puede caer en sufrimientos en la aflicción por dos motivos. Uno, por motivos netamente pecaminosos. Y ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Arrepentimiento, confesión de pecados. Pero el otro motivo de aflicción es por causa de Cristo. Es decir, por ser cristiano, por predicar el Evangelio, por ser un hombre o una mujer de buen testimonio, por amar al Señor, por amar su iglesia, por amar su palabra, soy perseguido. Eso debe ser para el creyente motivo de gozo, porque estamos sufriendo por una causa que es preciosa, la causa de Cristo. Y esto trae como consecuencia a los no creyentes confusión, frustración, temor, como lo vemos aquí en la narración bíblica, que hubo temor de los alguaciles al enfrentarse con los apóstoles. Y esto deja en claro, mis hermanos, que el comentario de el sabio Gamaliel, aquel hombre que formaba parte del Sanedrín judío, el cual instruyó a Pablo cuando era Saulo de Tarso, y era uno de los hombres más influyentes de ese Sanedrín, expresó de que los humanos o los esfuerzos humanos para obstaculizar la obra de Dios están condenados al fracaso. Observemos por un momento en el capítulo 5 los versículos 38 y 39, donde Gamaliel expresa esto. Dice así, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Mire que en medio de todo su religiosidad era un hombre muy sabio al dar este consejo. Claro, por supuesto sabemos que el Señor habla aún a través de las piedras, pero vemos que el consejo respetado de Gamaliel fue mucho más cauteloso que la aplicación de su discípulo amado Saulo de Tarso, ya que Saulo de Tarso, por el contrario, tuvo una actitud de mayor agresividad, por decirlo así. Acompáñenme por un momento al capítulo 7, al versículo 58. Estamos hablando justamente de defensa y muerte de Esteban. Y dice el versículo 58, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba
Saulo. Verso 60. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y en el versículo 8 dice, el capítulo 8, el versículo 1, y Saulo, ¿qué? Consentía en su muerte. Y en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Pero aquí también vemos que se cumple un mandato del Señor a través de las causas secundarias. Recuerda cuando Cristo dijo, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y los discípulos parece que olvidaron ese mandato y entonces tuvo que venir una persecución para que fueran esparcidos. ¿Por dónde fueron esparcidos? Por Judea y por Samaria. Ahí ya se comenzó a cumplir parte de esa ordenanza de Cristo. El Señor también apela a las causas secundarias. ¿Cuáles son las causas secundarias? Nosotros los seres humanos o los ángeles caídos y nuestra pecaminosidad. Me explico. ¿Fue el pecado de los hermanos de José y su odio por su hermano los que los motivaron a ellos a vender a José a Egipto? Sin embargo, José dice, no les pese de haberme vendido a Egipto porque para esto Dios me envió. Y luego el apóstol Pedro en su sermón aquí en Hechos dice, ustedes crucificaron al autor de la vida, ustedes mataron al Señor, arrepentidos. Pero luego dice, pero lo hicieron por ignorancia, porque Dios había determinado esto desde antes. Bajo el precepto, el decreto de Dios, ya estaba determinado. ¿Quién crucificó a Cristo? Pues el pecado de los hombres, tanto de los gentiles como los judíos. Pero ¿quién ordenó que se cumpliera este propósito? Dios el Padre. Por supuesto, Cristo fue voluntariamente a la cruz. Entonces vemos las causas primarias siempre proceden de Dios, las causas secundarias de los seres humanos o de los ángeles caídos que el Señor usa para que se cumplan sus propósitos, como acabamos de ver que ocurrió aquí en esta persecución que se desató a raíz de la muerte de Esteban. A manera de desarrollo entonces, como es una porción bíblica amplia, la vamos a desarrollar en 3 bloques. El primer bloque hablaría de la libertad de obedecer a Dios. El segundo bloque, la frustración de oponerse a Dios. Y el tercer bloque, los cargos o las acusaciones y la invitación del Evangelio de Cristo. Vamos a mirar el primer bloque, la libertad de obedecer a Dios. Este bloque más o menos lo podemos ver en su extensión hasta el versículo 21 en la parte A. Lucas, que es el autor del libro de los Hechos, vuelve a mencionar que el sumo sacerdote y su séquito pertenecían a la secta de los saduceos, la cual rechazaba tanto la doctrina de la resurrección final como la existencia de los ángeles. O sea, el Sanedrín judío estaba compuesto por saduceos o saduceos, fariseos, los escribas, los doctores de la ley, pero en cierto modo habían esas dos sectas primordiales, los saduceos y los fariseos. Normalmente eran los saduceos los que ejercían el cargo de sumo sacerdote. Por ejemplo, Anás y Caifás eran saduceos. Y lo extraño es que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, ni creían en los ángeles, mientras que los fariseos sí creían en ello. Por esa razón, cuando hubo conflicto con el apóstol Pablo, al estar defendiéndose en su fe, menciona que lo tienen preso por hablar de la resurrección de Cristo y de los ángeles del Señor. Y entonces ahí hubo una controversia entre los dos grupos religiosos de los saduceos y los fariseos. Miremos el capítulo 4, el versículo 2, que cuando Pedro y Juan estaban ante el concilio, dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Ven? Y inclusive en el capítulo 23 de Hechos y en el versículo 8 dice lo siguiente:
porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. ¿Sí notan la diferencia? Y uno generalmente cree que el Sanedrín judío tenía una unidad en todo, ¿no? Habían diferencias también entre ellos mismos. Ahora, una de las varias ironías de este texto es que precisamente no solamente se hablaba de la resurrección, sino que en la narración del texto vemos cómo un ángel del Señor actuó para obstaculizar y confundir a los saduceos, porque fue un ángel del Señor el que abrió las puertas de la cárcel y dejó salir a los apóstoles. Entonces, ya los saduceos y los religiosos que no creían en esto, no solo estaban perturbados por todo lo anterior, sino que además se llenaron de celos por el impacto que estaban causando los testigos de Cristo en los corazones del pueblo. Es decir, el Señor estaba cada vez adquiriendo el Evangelio de Cristo más importancia. ¿Recuerdan cuando los fariseos en alguna época expresaron lo siguiente? Mirad, todo el mundo va atrás de él. Eso lo decían porque tenían orgullo y unos celos no buenos. Ahora, en las mentes del pueblo de Jerusalén estaba quedando grabado el Evangelio de Cristo. Y este tipo de reacción celosa, entre comillas, se repetiría inclusive de nuevo en la sinagoga de Antioquía. Acompáñenme por un momento a Hechos capítulo 13. Versículos 44 y 45. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron ¿de qué? De celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Si notan, hermanos, cuando uno nace de nuevo y cuando el Señor nos llama al cristianismo, no es que las cosas se nos vuelvan todas mejores, sino que comienza la batalla, que hay gente que le rechinan los oídos y los dientes al escuchar el Evangelio de Cristo. Usted puede oír que la humanidad puede escuchar hablar de Mahoma, de Buda, de Confucio, no pasa nada, aún de Dios, pero menciona usted a Cristo y le dicen, yo no quiero saber nada de religión. Aborrecen el nombre de Cristo, les molesta, les da rabia, les dan celos, les da envidia inclusive. Esa es la reacción cuando se predica la palabra del Señor. Por eso decía un precioso siervo de Dios, y cuando uno predica verdaderamente el Evangelio, solamente puede haber dos tipos de reacción. O la gente termina convirtiéndose o resultan odiando al predicador. No por el predicador, sino por la palabra que predica, si es bíblica. Ahora, vale la pena notar, hermanos, que en varias ocasiones la palabra celos hace referencia al celo por la obra de Dios. O sea, ese celo es bueno. Miremos lo que dice Juan 2:17. El celo por tu casa me consume. ¿Sí notan la diferencia entre ese celo? El celo por la obra del Señor me consume. El celo por tu casa, el amor por tu casa. Me deleito en tu casa y quiero cuidar la obra del Señor y participar de ella. Pero demasiado a menudo, lamentablemente, nuestros celos son de carácter egoísta y distan muchísimo del celo por la casa del Señor. Más bien, disfrazamos esos celos egoístas aún como celos teológicos. Eso está en Filipenses 3:6 y Romanos 10:2. Observen lo que dice Filipenses 3:6, la parte A. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. ¿Quién está hablando ahí? El mismo apóstol Pablo, que él persiguió a la iglesia porque tenía celos de esa secta. Él pensaba que le estaba prestando servicio a Dios y que Dios estaría feliz porque él estaba persiguiendo la iglesia de Cristo. Por eso dice claramente, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. O sea, un celo disfrazado de conceptos bíblicos teológicos, pero no espirituales. Y también en Romanos 10:12 dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿A quién se estaba refiriendo Pablo ahí? A sus hermanos judíos. Él reconocía
que el Sanedrín judío tenía un celo por la ley de Dios, pero era un celo no conforme a ciencia. Ahora, aquí la palabra ciencia, ¿a qué se refiere? Dios dice en su palabra que Él se deleita en aquellos que lo quieran entender y conocer, porque esa es su voluntad, porque estas cosas quiero, que me conozcan y me entiendan. Y la única manera de conocer y entender a Dios es a través de su palabra y de su espíritu. O sea que aquí era un celo que no tenía el espíritu del Señor. Recuerdan que Cristo le decía muchas veces a los religiosos de su época, conocen la ley, pero no conocen el corazón de la ley. Por eso dice que cualquiera que comete adulterio morirá. Pero luego el Señor dice, pero cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ese era lo más profundo de la ley. Ese era el, has dicho no matarás, y es cierto. Pero el Señor dice, pero cualquiera que se aire o se aire alocadamente contra su hermano, tiene un corazón homicida. Ellos no entendían la parte interna, el corazón precioso de la ley. Y esto también es parecido a lo que predicamos hace 8 días, que una cosa es conocer de la oración y otra cosa es saber cuál es el alma, el corazón de la oración. El verdadero motivo, hermanos, de los alguaciles del templo era su resentimiento ante la creciente influencia de los apóstoles. Y a fin de contrarrestar esa creciente influencia o contrarrestar la popularidad de los apóstoles, los guardas del templo los encerraron para que pasaran la noche en cárcel pública. Esa era una manera de avergonzarlos. Era una humillación sumamente visible, como lo fueron los azotes públicos que fueron dados a la vista de todo el pueblo, y por esa razón Pablo y Silas los recibieron cuando estaban predicando en la región de Filipos. Miren por un momento Hechos 16:37. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos nos echaron en la cárcel y ahora nos quieren echar encubiertamente. No, no por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Claro, los alguaciles no se tomaron el trabajo de averiguar y de saber que Pablo tenía doble nacionalidad. Pablo había nacido en Tarso, que era una ciudad romana, y por eso tenía ciudadanía romana, y por supuesto era hebreo, fariseo de fariseos, hebreo de hebreos. Y no cayeron en cuenta los alguaciles que era un delito para ellos mismos azotar a un ciudadano romano sin un juicio justo. Y eso es lo que Pablo les está recriminando ahí. Pero bueno, al volver, vamos a los versículos del 19 al 21 de nuestro capítulo 5, que dice así: Mas un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Aquí vemos ya un fruto de esa obediencia. El ángel les dice, vayan, párense en el templo y enseñen. ¿Y qué hicieron ellos? Obedecieron. Por eso hoy cantamos el himno Obedecer. Cuando andamos con Dios y cantamos esa estrofa preciosa de obedecer en el Señor. Porque ese es el fruto verdadero del Evangelio. Yo no gano nada con conocer inclusive la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, si no practico la obediencia de los mandatos, de los estatutos. Si no obedezco al Señor, ¿qué sentido tiene todo el conocimiento teológico que uno pueda adquirir si no hay obediencia? O sea, no hay aplicación práctica a la palabra del Señor. Entonces, de los versículos 19 al 21 observamos que en ocasiones Dios puede liberar a sus siervos de las cadenas y de la muerte, pero a menudo los envía de vuelta al peligro para que la causa del reino de Cristo progrese. Porque si vieron, les habían echado mano, los pusieron en cárcel pública, pero viene un ángel del Señor y los liberta. Pero les da la orden de que ya libres tienen que volver al templo, ¿sí? Y predicar el reino de los cielos. Entonces es increíble, el Señor los
permite que los apresen, envía un ángel para que los libere, pero luego a través del ángel les da la orden de que vayan nuevamente a predicar la palabra públicamente y vuelven a quedar expuestos al peligro. En ocasiones el Señor da la orden de esconderse, como le dijo a Elías, que se fuera, se fuera de ahí. Lo sustentaría a través de un cuervo, llevándole carne y del arroyo de Querí para la sed, y luego fue sustentado por la viuda de Sarepta. Y Elías desapareció del panorama religioso y político hasta que el Señor le volvió a decir, ahora vuelve a aparecer y enfrenta al rey acá. Pero en esta ocasión no. El Señor los libera y les da la orden de que vayan nuevamente a predicar la palabra, independiente de las consecuencias de que se puedan tener. Y vemos en el versículo 20, puestos en pie en el templo. O sea que la orden era que lo hicieran de manera pública. Y luego dice, y enseñen todas las palabras de esta vida, porque es que el Evangelio es un mensaje de vida. Y aquí recordamos las palabras del apóstol Pedro, que en el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 68, le dice al Señor, pero Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y el mismo apóstol Pedro, en Hechos capítulo 3, versículo 15, llamó al Señor Jesús el autor de la vida. O sea que Pedro tenía un concepto muy claro y muy profundo de quién era el autor de la vida y por qué las palabras de Cristo eran palabras de vida eterna. Y nosotros como aplicación, cuando predicamos el Evangelio, tenemos que hacerlo con esa convicción, hermanos. Nosotros no podemos convertir absolutamente a nadie. Lo que el Señor nos ordena es ir y predicar. Porque la palabra de Dios es viva. Es más eficaz que toda espada de dos filos, más cortante que toda espada de dos filos. Y es el Señor el que la hace fructificar conforme a su soberana voluntad en el corazón de los oyentes. Nosotros sí podemos hacer discípulos instruyéndolos en lo que Cristo nos enseñó, pero solamente puede ser cristiano aquel que por la palabra predicada ha sido llamado a salvación, a resurrección espiritual, a la vida eterna. Como aplicación vemos entonces que los apóstoles obedecieron esta orden sin vacilar y lo hicieron de manera inmediata, porque dice el texto del versículo 21 que fueron de mañana, es decir, tan pronto como las puertas del templo se abrieron para el sacrificio matutino, que era la costumbre judía, ellos ya estaban ahí de pie predicando la palabra e enseñándole al pueblo la verdad acerca de Jesús. Vamos con el segundo bloque, la frustración de oponerse a Dios. Y eso lo vemos desde el versículo 21, la parte B, hasta el versículo 26. Leo para ustedes. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Mire qué interesante, ¿no? Convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, pero aquí vemos que hubo una inexplicable actuación divina que confunde tanto a los principales sacerdotes como al jefe de la guardia del templo, que era el responsable tanto de la seguridad de la cárcel como del recinto del santuario. Ahora les pregunta con respecto al paradero de los apóstoles, aunque no en la forma en que habían escapado. Y miren lo interesante de esto. Claro, ellos quieren negar el poder de Cristo, negaban a los ángeles, negaban la resurrección
Y uno sí mira de manera extraña que lo único que ellos dijeron es, ¿en qué irá a parar todo esto? Pero el foco principal de los sacerdotes y de los, de los que gobiernan el Sanedrín judío, nunca les interesó averiguar cómo escaparon de la cárcel, sino que solamente se concentraron en el evento en que tocaba volverlos a arrestar. Eso me hace recordar el evento de Lázaro. El Señor resucita a Lázaro de los muertos. Observen, primero resucita a la hija de Jairo, luego resucita al hijo de la viuda. La hija de Jairo acababa de morir, luego todavía estaba como dormidita. El hijo de la viuda ya iba a ser sepultado, luego ya tenía unos signos más fuertes de la muerte. Pero Lázaro llevaba sepultado 4 días, tanto que su hermana dijo, Señor, no quite esa piedra porque ya debe herir. Y resucita el Señor a Lázaro en presencia inclusive, no solamente de la familia de Lázaro, que era Marta y María, sino de muchos judíos. ¿Y cuál fue la actitud de esos judíos después? Tenemos que volver a matar a Lázaro. Y también a este, porque todo el mundo se va atrás de ellos. Aquí pasó algo similar. Es que ni siquiera la curiosidad de saber, oiga, ¿cómo así que la cárcel estaba en perfectas condiciones? Todas las puertas bien cerradas, con candado y toda la seguridad. Los guardias del templo ahí firmes, pero adentro no había nadie. No les interesó. No les interesó porque sabían que ese era un terreno peligroso para ellos. Indagar y profundizar en de qué manera fueron libertados para que ellos expresaran, nos libertó el ángel del Señor, en quien ustedes no creen que hay ángeles. De ese Señor que ustedes crucificaron, pero que resucitó de los muertos. No querían caer en ello. Por esa razón vemos que fueron despectivos y fueron más interesados en volverlos a traer que en averiguar cómo habían escapado. Pero pronto recibieron una respuesta, ¿cierto? Ahí ven el informe muy claro que dice que la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Y simplemente cuando oyeron estas cosas dijeron, ¿en qué irá a parar todo esto? Verso 26. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia. ¿Sí notan? Después de recibir semejante informe, todo lo que hacen es, vayamos por ellos. Están predicando en el templo, traigámoslos, pero esta vez sin violencia, porque de pronto el pueblo los puede apedrear. Tenían más miedo que el pueblo los apedreara, averiguar cómo fueron que ellos salieron de la cárcel. Entonces el jefe de la guardia y sus soldados llevan a cabo esta labor. Y claro, la llevan y se ocurre un segundo arresto. En esa misma porción del texto hablamos de un segundo arresto. Y no cabe duda que tal vez estos guardias lo hicieron con pocas ganas porque tenían mucho temor, que tenían que volverlos a traer de una manera pública. Y que el pueblo iba a estar pendiente de si iban a agredirlos, por lo menos verbalmente o físicamente. Y por eso no los trajeron por la fuerza, porque ellos reconocían que había una admiración del pueblo de Dios en general hacia los apóstoles que habían predicado el evangelio de vida, el evangelio que da esperanza, el evangelio que salva las vidas y que da vida eterna. Y por ese temor de ser apedreados a manos del populacho, entonces los llevaron por las buenas. Pero recordemos esto, hermanos. Cada que uno lee algún texto bíblico tiene que siempre ver dónde está Cristo en medio de todo esto. Y esta escena nos lleva a recordar lo que pasó con el Señor en Lucas capítulo 20, versículo 19, que dice así: procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. El Señor acababa de expresar la parábola de los labradores malvados y ellos entendieron, los líderes religiosos, que estaba hablando de ellos. Pero temieron al pueblo. ¿No le echaron mano? Porque temieron al pueblo. Aquí pasó lo mismo con los apóstoles. Lucas 22:2 dice, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo.
Y el evento que narra Mateo en el capítulo 26, de los versículos 3 al 5, dice: entonces los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos, ahí ya mencionó todo el Sanedrín judío en plenitud. Y observen que es exactamente el mismo lenguaje que estamos viendo en Hechos con los apóstoles. Los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos se reunieron en el patio donde habitaba el sumo sacerdote Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Ahí vemos el corazón de lo que genera el Evangelio de Cristo. En unos, vida eterna para salvación. En otros, dice, en unos olor fragante y en otros un olor despreciable al Señor. Vamos con el último módulo, que es los cargos y la invitación del Evangelio. Eso va a partir del versículo 27 hasta el 32. Cuando trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis y colgasteis en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Esta porción es bien interesante, porque ya vimos que, pasando por alto el misterio de su fuga, de manera oportuna, el dirigente religioso acusó a los apóstoles de la desobediencia flagrante a las estrictas órdenes que el concilio les había dado. ¿Sí notan? No les importó nada cómo escaparon de la cárcel. No les dijeron ni siquiera: por haberse escapado de la cárcel, ahora doble condena. O ahora les vamos a ampliar la pena, porque eso era lo correcto. Si un preso se escapaba de una cárcel, ¿qué hacían cuando lo recapturaban? Pues le aumentaban la pena. Aquí no les interesó nada. Lo único que les interesó fue: ustedes siguen desobedeciendo las órdenes que el concilio les dio. Pero observen la forma despectiva. En el capítulo 4, versículo 18, dijeron: se les ordenó que no enseñasen en el nombre de Jesús. Ahí por lo menos nombraron a Jesús. Pero observen que en el capítulo 5, versículo 28, hablan de una manera tan despectiva. En esta ocasión, aunque se hace referencia al Señor en dos ocasiones, en ninguna de ellas mencionan su nombre, sino miren lo despectivos. ¿No los mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Como si fuera cualquier nombre. Y después, y es que ahora ustedes han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese nombre. ¿Les suena familiar? Yo creo que sí, hermanos. Estamos viviendo una época en la cual el nombre de Cristo es vituperado, es perseguido, es blasfemado de una manera impresionante. Aún por sectores religiosos, que es lo triste. Y por la doctrina que se predica. Pero ahora, hablando acerca de ese nombre y de la sangre de ese nombre, vamos a recordar un evento bien contundente. Hermanos, desde los albores de la historia bíblica se decía que la sangre de una víctima inocente clamaba contra su homicida. Y el primer caso lo vemos en Génesis 4, versículo 10,
cuando Dios le dice a Caín, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces, imaginan si por ejemplo, para traer un caso actual, si los que mandaron a matar a Miguel Uribe supieran que la sangre de un inocente está clamando a Dios por los que lo mataron. Si la gente tuviera ese temor de Dios, no se atreverían a tanto. Pero la gente obra de esa manera porque no hay temor de Dios. Es más, hay la negación de Dios. Hay dos cosas que han determinado el rumbo de la humanidad. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea que la Biblia lo llama necio, no ateo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y el otro aspecto es, no hay temor de Dios. Y es por esa razón que la humanidad está como está. Miremos otro segundo caso, segunda de Samuel capítulo 1, versículos 15 y 16. Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo, yo maté al ungido de Jehová. ¿A esto qué se refiere? Aquí hubo un hombre que por agradar a David le dijo, yo maté a Saúl. Cuando a Saúl lo mataron fueron los enemigos. Y este hombre pensó que por ganarse el favor del rey David, diciéndole que él había matado a Saúl, entonces David iba a decir, uy, qué bueno hermano, me quitó usted un peso de encima. Cuando en muchas ocasiones David tuvo la oportunidad de matar a Saúl y sus hombres le decían, mira, mátalo. Y él decía, nunca levantaré mi espada contra el manto del ungido de Jehová. Ahora cuando se dice el manto del ungido se refería a la unción como rey de Israel. Versículo también mal interpretado por muchos predicadores cuando alguien de la congregación quiere amonestar a su pastor porque está predicando cosas que no son o porque tiene comportamientos no adecuados, lo que le dicen es, ¿quién es usted para tocar el manto del ungido? No, eso no tiene aplicación ahí, hermanos. Yo también tengo que ser amonestado por la congregación cuando la congregación vea con razón bíblica que puedo ser amonestado y no tengo por qué oponerme a eso. Pero David tenía muy claro que solamente Dios había ungido a Saúl como rey, solamente Dios lo podía quitar como rey, no cualquier ser humano. Y si David no lo hizo, ¿cómo lo iba a hacer alguno de sus hombres? Y por eso le dice, tu misma boca atestigó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Y por esa razón David aplicó justicia a esta persona. Pero hermanos, esto nos recuerda que las multitudes de Jerusalén, agitadas por los dirigentes, habían acallado las protestas de Pilatos, responsabilizándose ellos mismos por la muerte de Jesús. Y estos versículos que voy a mencionar van a causar estupor, pero en el buen sentido. Pero miren esto, Mateo 27, 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ay Dios. Se maldijeron a ellos mismos. ¿Sí notan, hermanos? Hablando de Cristo Jesús, inocente. Yo les puse el ejemplo de Miguel Turbay, sabemos que él no es inocente en el sentido de que era un pecador como cualquiera. Pero aún así la forma como lo mataron pues tampoco fue justa. Pero estamos hablando del Hijo de Dios, que nunca cometió un pecado. Que fue a la muerte y muerte de cruz siendo inocente. Y los judíos, dice, respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Qué tremendo. Miremos por un momento Hechos capítulo 3, que está ahí cerquita, de los versículos 13 al 15. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida,
a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Qué declaración tan tremenda, ¿no? Por eso dice que más adelante se compungieron, ¿no? Pero sin embargo, el sumo sacerdote, a pesar de conocer todo esto, ponía objeciones a que lo responsabilizaran por la muerte de Jesús, tal como los apóstoles hacían tanto públicamente como en forma directa ante el Sanedrín. O sea, aquí lo vimos claramente en Hechos 3, del 13 al 15. Ahora miremos el versículo 17 de Hechos 3. Lo que es la gracia del Señor y la misericordia, ¿no? Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Y en el capítulo 4, en los versículos 10 y 11, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Notan que aunque el apóstol Pedro les dice que lo hicieron por ignorancia, aún así no dejó de decirles, ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron. Y es en el nombre de Cristo, no en el nombre de ese, porque este hombre está sano delante de ustedes. Entonces aquí vemos que el apóstol Pedro toma la iniciativa de los versículos 29 al 32, que ya lo leímos, para responder a la acusación del sumo sacerdote, y su respuesta gira por entero en torno a la obediencia, tal como atestigua claramente el orden de las palabras en el original. ¿Saben cómo dice el original griego? Obedecer a Dios es necesario. Esas son las primeras tres palabras en el griego, y quienes lo obedecen son las últimas tres palabras. Porque así dice el capítulo 5, versículos 29 y 32. En el 29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios. El original dice, obedecer a Dios es necesario primero y antes que los hombres. Y en el versículo 32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Tres palabras, obedecer a Dios es necesario, y quienes lo obedecen son bendecidos. Los apóstoles no anteponen a las órdenes de una autoridad eclesiástica o política que esté debidamente instituida sus preferencias personales. No se trata de yo acomodar mis preferencias personales como lamentablemente muchos lo hacen en la actualidad. Más bien Pedro exhortaría a los cristianos más tarde o más adelante que eran perseguidos a que se sometieran a toda institución humana, ya fueran reyes como a superiores, o ya fuera el mismo Estado, o en el lugar de trabajo, o en el hogar, ya sean justos o bondadosos, o sean duros o difíciles. Eso usted lo puede mirar, no nos vamos a extender en ello, pero lo puede ver en Primera de Pedro 2, hasta el capítulo 3, versículo 6, y en la carta del apóstol Pablo en Romanos 13, del 1 al 7. Pero cuando estas órdenes contradicen los mandatos de Dios, no estamos obligados a obedecer a los hombres. Y finalizamos con lo siguiente, mis hermanos. Los apóstoles resumieron el mensaje que Dios les había ordenado declarar, y su resumen tiene reminiscencias también de otros sermones o pasajes anteriores. En Hechos 3:13 dice, el Dios de nuestros padres. En Hechos 4:10 lo levantó de los muertos. En Hechos 3:15 Él es el autor de la vida. En Hechos 5:31 es el Salvador, a quien vosotros matasteis y fue exaltado hasta la diestra. Hechos 2:33 y 34. O sea, los apóstoles siempre hicieron referencia a que en Cristo se habían cumplido las profecías. Y ellos no quisieron oír.
Pero lo más interesante de todo es que dice que no solamente Cristo fue Salvador, levantó los muertos, el autor de la vida, fue un príncipe, el Dios de nuestros padres, etcétera, sino que el propósito es para que concediera arrepentimiento. Vamos por un momento a Hechos 3:26. A vosotros, primeramente Dios, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Hechos 2:38, que está ahí cerquita. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Santo Espíritu. El 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y por supuesto el texto nuestro, donde dice en el versículo 31, a este, o sea, a Cristo, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. ¿Para qué? Ahí está el propósito. Para dar a quién? A Israel arrepentimiento y perdón de pecados. O sea que Dios también concede no solamente el don de la salvación, sino que Él concede el don del arrepentimiento. ¿Recuerdan la confrontación que hubo cuando Pedro tiene que comparecer ante el concilio de los apóstoles por haber entrado a la casa de Cornelio? Y dice que cuando los judíos oyeron el testimonio de Pedro de cómo Cornelio y su casa, que eran gentiles, fueron convertidos, ¿qué dijeron los judíos? De manera que también a los gentiles ha concedido Dios arrepentimiento para vida. Entonces, ¿quién concede el don del arrepentimiento? El Señor. ¿Quién concede el don de la fe? El Señor. Pero ¿quiénes tenemos que creer? Nosotros. ¿Quiénes tenemos que arrepentirnos? Nosotros. Esas son las hermosuras de la palabra de Dios. Entonces los apóstoles dieron testimonio de todas estas cosas y de todas estas verdades, como lo acabamos de leer en varios textos. Y aunque el Sanedrín participaba de la culpa por la ejecución de Cristo, los apóstoles invitaron a los ancianos de Israel a recibir el don del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Después de describirles toda la maldad que ellos cometieron, aún así les llega a decir, pero lo hicieron por ignorancia. Pero si se arrepienten de ello, Dios les puede conceder arrepentimiento y perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Qué hermosa aplicación. Ahora vamos a ver la aplicación para nosotros hoy día. Hermano, hermana, amigo, amiga, ¿estás dispuesto a obedecer a Dios antes que a los hombres, confiando en que el amor de Dios te sujeta firmemente, aun cuando su mandato te pueda enviar a lo conflictivo y aún a lo peligroso? ¿Estamos dispuestos a obedecer a Dios antes que a los hombres, así nuestra vida pueda correr inclusive peligro? Oremos, hermanos. Amado Señor, no cesamos de darte gracias porque cada vez que escudriñamos las Escrituras, cada vez que vemos cómo el testimonio apostólico es tan fiel a tu palabra, a tu verdad, como lo expresaba el salmista David en el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. Tu palabra tiene un solo mensaje, Señor, un cordón de oro de salvación para todo aquel que cree y para todo aquel que va a ti en arrepentimiento y fe. Pero ahora también sabiendo que tú mismo concedes el arrepentimiento y la fe para creer y el arrepentimiento para confesar nuestros pecados, podemos aplicar lo que nos enseñas en Primera de Juan, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda iniquidad. Señor, hoy pedimos que por tu Santo Espíritu y tu palabra nos concedas el que seamos obedientes en nuestra vida práctica, en nuestra vida diaria, en nuestra vida congregacional y familiar, pero también que seamos obedientes para el momento en que nuestras vidas puedan correr peligro por causa de tu nombre. Que esa obediencia en nosotros no sea relativa, sino que sea absoluta, porque en nuestras vidas y nuestros tiempos están en tus manos y porque nada de lo que ocurra con tu pueblo es ajeno a tu soberana voluntad. Por esa razón, Señor, te damos gracias por hacer que nuestros corazones y nuestras vidas depositemos toda nuestra confianza en ti, en el único Dios verdadero, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo y en el poder, la gracia y la llenura de tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bien, amada iglesia, que la gracia y la misericordia del Señor y la fortaleza del Señor les vivifiquen, les santifiquen, les fortalezcan y les hagan obedientes a su palabra. Amén.